Guerrero SME en entrevista a Carlos de Buen. Comisión Federal de Electricidad sigue prestando servicio con bienes de Luz y Fuerza del Centro, por lo que es patrón sustituto 10 de octubre del 2012. En esta semana donde están por cumplirse 3 años, está por cumplirse 3 años de lo que fue la decisión de este gobierno de declarar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Todo lo que ha pasado en 3 años, bueno, pues está a la vista de nosotros, la permanencia de un importante grupo de trabajadores y trabajadoras que se mantiene precisamente en resistencia a esa decisión gubernamental y que, bueno, pues ha llevado las cosas a las instancias judiciales y hay anuncios que dar sobre el tema. Precisamente en el marco de este 3er aniversario hay anuncios que dar en este tema y le agradezco a Carlos de Buen, abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, abogado de temas laborales en nuestro país, que nos cuentes, Carlos, qué se anuncia, qué ha sucedido sobre el tema precisamente del SME y de Luz y Fuerza del Centro. Gracias, Carlos, por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días, Carmen. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, en realidad desde el día 13, si mal no recuerdo, se resolvió en el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, es decir, aquí en el Distrito Federal, conceder el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas y pues a los 44,000 trabajadores representados por el sindicato en contra de una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que había aprobado la terminación de las relaciones de trabajo pues de todos los que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro. Lo que, a pesar de que teníamos pues la razón absoluta y total, eso nunca lo dudamos, pues no dejó de sorprendernos la contundencia de esta resolución que supimos apenas este lunes, que se publicó la sentencia, una sentencia, por cierto, que en su versión electrónica, la versión publicada, tiene 449 hojas, lo cual explica de alguna manera que hayan tardado pues 3 semanas más o menos en lo que llaman ellos el engrose, hace grueso el expediente, dice, bueno, en finalmente plasmar esa discusión que tuvieron los magistrados del tribunal colegiado en este documento, pues a partir del proyecto del magistrado ponente. Y es contundente porque dice con absoluta claridad y definitividad, primero, que la famosa fuerza mayor no existió, es decir, el presidente no puede invocar fuerza mayor a partir de un decreto que él mismo emite. Es decir, yo no puedo decir esto se sobrepuso o esto es externo, que son causas, digamos, o signos más bien evidentes de la fuerza mayor, pues cuando él mismo es el autor y el que invoca su decreto como causa de terminación de la relación de trabajo. Y algo todavía más claro, pues decir que Comisión Federal de Electricidad sigue prestando el servicio de energía eléctrica con los bienes de Luz y Fuerza y por lo tanto es patrón sustituto. ¿Esto qué significa? Pues que los trabajadores, habrá que definir si los 16,500 que no se han liquidado o los 44,000, incluyendo los 26,000, poco más o menos que se liquidaron, pues tienen derecho hoy a regresar a trabajar, algunos pues a su jubilación ya, ¿no? Porque en estos 3 años se habrían cumplido los supuestos. Para efectos prácticos, Carlos de Buen, entonces estamos frente a una resolución que ya no tiene otra instancia para efectos de lo judicial, y si así es, para efectos prácticos, ¿qué debería suceder? Bueno, esto de la otra instancia hay que aclararlo porque formalmente en la ley aparece una posibilidad de recurrir una sentencia dictada en amparo directo, como es este caso, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente bajo 2 condiciones: que se haya declarado la inconstitucionalidad de algún artículo de la ley, en este caso la ley del trabajo. Esto no ocurrió, esto está sumamente claro. Y el otro es que se haya hecho alguna interpretación de la constitucionalidad también alguna interpretación de una disposición de la Constitución. Tampoco ocurrió. Sí se invocan los artículos típicos de los amparos, 14, 16, 17, pero no se hace un análisis de su texto. Son los artículos clásicos, las garantías de audiencia, legalidad, exhaustividad, ¿no?
Pero además hay un tema que vale la pena dejar muy claro. Este amparo se intentó llevar a la Suprema Corte. Se planteó la atracción del amparo por parte de la Suprema Corte y la misma Corte dijo que era un asunto de estricta legalidad, es decir, que no había un problema de constitucionalidad ahí adentro, de manera que ya se pronunció la Corte en ese sentido. Entonces, si el SAE, este Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el gobierno finalmente promueve ese recurso de revisión, pues lo tiene perdido de antemano y será una gran irresponsabilidad, porque cada día que pasa le va a costar más al gobierno en salarios vencidos. Y si no lo recurre el gobierno este fallo judicial, entonces ¿qué debería ocurrir? ¿Y a partir de cuándo? Bueno, aquí hay otro tema también que hay que explicar brevemente. En realidad hay dos juicios en la Junta Federal. Uno que promovió el SME en representación de todos sus afiliados, pidiendo la reinstalación, los salarios vencidos y algunas prestaciones más. La nulidad de los convenios, por ejemplo, de quienes ya se liquidaron, ¿no? Porque se liquidaron bajo engaño. ¿Por qué? Pues porque salió el entonces secretario de Trabajo, el entonces secretario de Hacienda, el entonces secretario de Gobernación, la entonces secretaria de Energía, y perdón que repita, pero es que ya ninguno de ellos está ahí, y el presidente de la República está todavía por ahí, y dijeron tajantemente en informaciones públicas que eso ya no tenía ningún remedio, que los trabajadores pues, habían terminado sus relaciones de trabajo, de manera que se puede invocar el engaño, y el engaño por parte del propio gobierno, que es gravísimo, como causa que los llevó a firmar convenios de terminación de las relaciones de trabajo y aceptar una liquidación sin que en estricto derecho se hubiera dado esa terminación. Bueno, pero en fin, entonces decíamos, el SME promueve este juicio y paralelamente el SAE, inclusive unos días antes, promueve otro juicio ante la misma Junta pidiendo la aprobación de la terminación de las relaciones de trabajo. Ese juicio, el que promovió el SAE, es el que se resolvió y es en el que nos han amparado. El juicio que promovió el SME está todavía en una etapa inicial después de 3 años. Esto es una pena, pero así son las juntas. Luego quieren cortar los salarios caídos a 1 año, pero bueno, está en una etapa inicial. Han ofrecido, no recuerdo si 24,000 confesionales, lo cual implica a razón de 20 diarias, que es el ritmo que la propia Junta había empezado a marcar, pues que pasarán 10, 12 años, suponiendo que se desahogaran las 20 y tantas mil confesionales, que se localizara a todos los trabajadores y demás, ¿no? Es decir, si ese juicio, como están las cosas, no se resuelve de otra manera, pues todavía pueden pasar 10, 12, 15, 20, 30 años antes de que concluya el juicio. Pero es un juicio que ya está decidido en el fondo. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Los trabajadores tienen derecho a regresar a trabajar o a su jubilación y al pago de salarios caídos. Por lo tanto, siendo pruebas ofrecidas por el propio gobierno federal, bueno, pues son responsables de cada día que pasa los salarios caídos, que son millones de pesos, cientos de millones, creo que la nómina de Luz y Fuerza eran 6,000 millones de pesos mensuales. Entonces, hay que hacer cuentas, es una fortuna para la nación, y pues los funcionarios responsables de que esos juicios no se resuelvan a tiempo, pues van a tener que rendir cuentas ante el país por esta pérdida gigantesca de dinero, ¿no? Pues todo un tema, Carlos, del que seguiremos hablando, si me lo permites. Por lo pronto, gracias por contarnos esta mañana y buenos días. Al contrario, gracias a ti, Carmen. Muy buenos días. A Carlos de Buen con esta parte de la historia del SME, y bueno, pues ya escuche usted cómo andan las cosas. guerrerosesme.blogspot.mx